Vamos a imaginar por un momento que estamos solos en casa y de repente viene una melodía a nuestra mente. Nosotros simplemente vamos a tararear esa melodía. ¿Qué mecanismos cerebrales y qué funciones cognitivas se pondrían en marcha para realizar esta tarea? Vamos a ir viéndolas poco a poco. En primer lugar, como se trata de una melodía que hemos recordado, se pondrían en marcha mecanismos de almacenamiento memorístico y de recuperación. Por otro lado, a la hora de planificar los movimientos, de secuenciar todo lo que vamos a hacer, necesitaríamos de todo nuestro lóbulo frontal y prefrontal. En relación con el movimiento que estaríamos realizando con este tarareo, también necesitaríamos de la activación de nuestra corteza motora, ¿verdad? Y haría falta una integración sensoriomotora desde lo que nos indican nuestros sentidos hasta ese movimiento motor que estamos ejecutando. Por otro lado, como se trata de una ejecución vocal que al final se transmite a través del aire, es sonido, necesitaríamos la puesta en marcha también de complejos mecanismos de percepción auditiva y el funcionamiento de todos nuestros lóbulos temporales. Por otro lado, también indudablemente necesitamos mecanismos atencionales y si esa canción, esa melodía que estamos tarareando está relacionada con algún evento que a nosotros nos ha marcado a nivel emocional, también se pondrían en marcha todos los circuitos del sistema límbico de procesamiento emocional de nuestro cerebro. Bien, con este pequeño ejemplo simplemente quería mostrar cómo lo que aparentemente es una actividad muy simple, como es tararear una melodía, requiere la puesta en marcha de prácticamente todas las funciones cognitivas humanas. Esta idea la apuntó Robert Zatorre en un artículo en Nature, y es que la música, por sus particularidades, por sus características intrínsecas, requiere de todos estos mecanismos para su procesamiento. Y cuando aludo a música, no me refiero simplemente al hecho de cantar, como en este ejemplo inicial, sino que me refiero a la música en todas sus manifestaciones, ya sea la interpretación musical, en que toquemos un instrumento o que cantemos, ya sea la escucha, todo lo que tiene que ver con la recepción de la música, o ya sea la creación, la composición. Todas estas manifestaciones requieren de heterogéneos mecanismos de nuestra cognición humana. Bien, para poder estudiar todo esto, en las últimas décadas la neurociencia y la música se han acercado colisionando o convergiendo en una disciplina que conocemos como neurociencia de la música. Bien, ¿y qué estudia la neurociencia de la música? Pues la neurociencia de la música estudia todas las relaciones entre la música y el cerebro, cómo se procesa la música en nuestro cerebro, qué áreas o redes intervienen en ese procesamiento, cómo esas áreas o redes se interconectan entre sí. También estudia, bueno, pues cómo nuestro cerebro es susceptible de cambiar como consecuencia de la práctica musical a largo plazo y cuestiones de ese tipo. De hecho, a lo largo de estos años, la neurociencia de la música ha ido perfilando diferentes líneas de investigación, cada vez más concretas y específicas. Por ejemplo, la neurociencia de la música se encarga de estudiar la eterna pregunta de si la música es un rasgo biológico innato en el ser humano o por el contrario es algo que se aprende relacionado con la cultura. Se encarga de estudiar también todas las relaciones entre la música y nuestra emoción y cómo la música es capaz de influir en todos nuestros circuitos de recompensa cerebrales. También estudia los trastornos relacionados con el hecho musical, las amusias, ¿no? Esa incapacidad para procesar la música a pesar de que nuestras habilidades sensitivas y motoras están intactas. Y otro de los temas muy importantes dentro de la neurociencia de la música y que ha tenido una larga trayectoria de publicaciones es el tema de la plasticidad cerebral. Hasta la fecha, los estudios que se han publicado han dado luz a una serie de datos que efectivamente reportan que la práctica musical conlleva una serie de modificaciones, de alteraciones en nuestro cerebro, una serie de modificaciones plásticas tanto a nivel estructural como a nivel funcional.
Precisamente la investigación que nosotros hemos montado aquí en la Universidad de Granada está relacionada con esta área o esta línea de la neurociencia de la música, relacionada con la plasticidad cerebral, pero desde una perspectiva, digamos, de los últimos datos o de las últimas teorías de la neurociencia. Y me explico. En el ámbito de la neurociencia, los estudios tradicionales se han centrado en la idea de que nuestro cerebro está compartimentado como en diferentes áreas y que cada una de esas áreas tiene una función concreta, una función específica. Sin embargo, frente a esa especificidad funcional, las nuevas teorías en neurociencia dicen que nuestro cerebro trabaja como un conjunto de redes interconectados, un conjunto de redes, digamos, a gran escala. Pues ante estas nuevas teorías de la neurociencia se encuadra nuestro trabajo de forma que pretendemos estudiar cómo la práctica musical a largo plazo, la práctica musical a lo largo de los años, puede modificar esas redes a gran escala del cerebro y concretamente nos hemos centrado en las redes del estado de reposo. En esta investigación utilizamos resonancia magnética, utilizamos 2 muestras de sujetos, una muestra de músicos que han tenido una larga trayectoria profesional a nivel musical y una muestra de gente no iniciada en la música para hacer esas comparaciones y ver si realmente esa formación musical puede influir en las redes a gran escala del cerebro. Se trata de una línea de investigación nueva en la Universidad de Granada, impulsada desde el Departamento de Historia y Ciencia de la Música, junto con el Grupo de Investigación Neuropsicología y Psiconeuroinmunología Clínica, y que trata de estudiar la música desde una perspectiva interdisciplinar, desde una perspectiva global, en la que diferentes áreas de estudio o campos de estudio se den la mano y utilizando también los nuevos avances a nivel de imagen cerebral que nos ofrece la neurociencia. Para concluir, aludir a que ya en la Edad Media la música era considerada como una de las 7 artes liberales, liberales en el sentido de que eran las que cultivaban los hombres libres. Y dentro de las artes liberales la música se situaba dentro del quadrivium o 4 vías o 4 caminos para la ciencia. Las demás materias que acompañaban a la música en el quadrivium eran la astronomía, la aritmética y la geometría. Hoy, gracias a estos estudios de neurociencia de la música, las relaciones entre música y ciencia son más cercanas que nunca.